Nos siguen a través de nuestro directo en Facebook. A todos los que decidís sumaros a esta nueva singladura del Despertador, sed bienvenidos. Contamos el 22º día de octubre y ha vuelto a suceder. En este caso se llamaba Sandra, tenía 14 años y el pasado martes 14 de octubre, cuando salía de la escuela, llegó a su casa y en torno a las 3 de la tarde se precipitó por una azotea. El motivo: el acoso escolar. Sus padres ya habían denunciado en 2 ocasiones la situación que Sandra estaba viviendo en su escuela, el Colegio Irlandesas de Loreto, en carretera Carmona, aquí en Sevilla. Pero sus palabras, sus quejas, no fueron escuchadas. Una vez más, otra vez. Y ese infierno que vivía Sandra, ese invierno absoluto, le llevó a precipitarse por la azotea de su casa. Ahora la Fiscalía está abriendo diligencias, pero ya es tarde. Ya una familia ha quedado rota y una vida se ha sesgado. ¿Quién es el responsable de que esto siga pasando en nuestros centros escolares? ¿De quién es la responsabilidad? Desde luego, evidentemente, creo que lo menos que podemos pedir es que la Junta de Andalucía retire el concierto a este colegio y revise si realmente los protocolos, obviamente es así, no se habían activado. Pero en cualquier caso, además de la responsabilidad del instituto y de los políticos, nosotros como sociedad también tenemos algo que decir. Los padres de esas niñas tendrán algo que decir. Y la sociedad tendrá algo que decir de un fenómeno que, lejos de erradicarse, no para de reproducirse. ¿Qué nos pasa con lo que es distinto? ¿Qué nos pasa con lo diferente? ¿Qué nos pasa con aquellas personas que quizás no tenemos la capacidad de controlar porque son distintas a los demás? En fin, desde aquí, desde este humilde rincón de la radio de Sevilla, mandamos un abrazo enorme, lleno de amor, a la familia de esta pequeña, de Sandra Peña, y un tirón de orejas a todos y cada uno de los que configuramos la sociedad. ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? ¿De qué manera puedo contribuir a que esto deje de pasar? Bien, ya saben ustedes que este programa pretende ser un oasis en medio de tanta incertidumbre y a veces también de tantas malas noticias, y por eso aquí también queremos demostrarte que la vida es como una moneda que tiene su cara y su cruz. Y aquí en esta hora queremos ocuparnos de la cara. Queremos traerte testimonios y experiencias que sin duda sirvan para darte cuenta de que el mundo también es un lugar amable. Y por eso hoy, si me lo permiten, además de contento, también estoy nervioso, porque la persona a la que voy a entrevistar es alguien a quien tengo mucho cariño, que conocí hace muchos años, que la vida quiso que nuestros destinos, nuestros caminos se separasen, porque años después, por obra de esa casualidad causal, me lo encontrase al lado de la torre en la que yo trabajaba, y que gracias a ese encuentro casual y causal, hoy sea la persona que me acompaña. Hoy puedo decir que es mi terapeuta. Así es que hoy lo tengo aquí, vamos a hablar con él en unos minutos, pero antes de darle paso, me van a permitir ustedes que con toda alegría le dé la bienvenida y el abrazo pertinente a mis 2 colaboradoras. En primer lugar, a Gemma. Muy buenas noches, Gemma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad, estoy súper entusiasmada con esta entrevista, porque sé lo que significa para ti, entonces la verdad es que le vamos a poner todo el cariño. Y también está con nosotros nuestra querida Super Sara. Muy buenas noches, Super Sara. Buenas noches, Esteban. Igual que Gemma, muy contenta de entrevistar a Celso, que no conocemos nada de ti más que maravillas que nos habla Esteban. Y quería decir una pequeña cosa sobre lo que hemos hablado de este acoso escolar que esta niña llevó, y que no solamente nos fijemos en lo que se hace en los centros, que los centros tienen una responsabilidad, pero no la tienen todas. El otro día hablamos con Gemma de la importancia que es en casa de que hablamos, porque si estamos criticando la vida del vecino de enfrente, del de la tienda, eso le está enseñando a nuestros hijos a que pueden criticar, desvalorar. Entonces, mucho cuidado, porque creemos que los niños que acosan son niños, ¿sabes? No. ¿Qué están escuchando en casa? Porque cuando sacamos punta a la vida de los demás, nuestros hijos también lo hacen y juzgan. Además, nosotros tenemos a lo mejor como
otra manera porque ya somos adultos, pero ellos están empezando a crearse como individuos. Entonces, ¿qué estás hablando en casa? ¿De quién estás hablando? ¿Y cómo estás hablando de los demás? Entonces después no nos asustemos cuando hayamos creado a maltratadores o a personas que acosan, porque no tenemos que cuidar cómo hablamos. Absolutamente de acuerdo contigo, y además por eso decíamos al principio que todos creo que tenemos que revisar qué parte de responsabilidad tenemos en un fenómeno como este. Bueno, además de escucharnos en el 95.1, si queréis podéis vernos e interaccionar con nosotros en nuestro directo de Facebook, como ya lo está haciendo, bueno, nuestro querido Germán, que hoy no está aquí con nosotros, que lo veremos el miércoles que viene. Germán, un abrazo enorme, hoy por trabajo no puede estar aquí. Así es que nada, con todo preparado, aquí arranca El Despertador. Don Celso Delgado, muy buenas noches. Buenas noches. Acércate al micro que queremos, o acércate el micro a ti, que queremos escucharte bien. Así mejor. ¿Cómo estás? Tranquilo. Me alegro mucho. Tranquilo y a gusto. El ambiente me da buena vibra. Bueno, quiero que sepas que es para mí un honor tenerte aquí, además de una alegría, y además me parece que también estoy haciendo justicia, porque los testimonios como el tuyo son como esa lámpara de la que hablaba Jesús de Nazaret, esas lámparas que tienen que ponerse encima de la mesa y brillar, porque no tiene sentido que la luz se ponga debajo de las mantas. Así es que hoy vamos a colaborar, vamos a aportar nuestro granito de arena en que tu testimonio se escuche y que llegue lo lejos que tenga que llegar. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué hace un tecnólogo como tú, una persona que trabaja en el ámbito de la tecnología, de la empresa tecnológica? ¿Qué hace una persona que viene de ese sector, bueno, pues dedicándose o al menos dedicando una parte de sí mismo al acompañamiento y a las herramientas en el ámbito del crecimiento personal? Vale, bueno, pues antes que tecnólogo, yo me defino como curioso y creo que la respuesta viene por ahí. La curiosidad en todos los ámbitos de mi vida es algo que siempre ha supuesto un motor, y en este caso pues más todavía se ha juntado la curiosidad que tengo por naturaleza y también la necesidad. Al final estos caminos se recorren siempre cuando uno pues se rompe y ya no puede más. Justo eso es lo que quería yo preguntarte a continuación, y después le dejo el testigo a mis colaboradoras. La mayoría de la gente que ha venido aquí a aportar algo que tiene que ver con eso, con el crecimiento, con el desarrollo personal, son personas que en algún momento de su vida han tenido que atravesar una noche oscura del alma. Y precisamente eso es lo que les hacen grandes acompañantes, porque acompañan el camino que previamente ellos han tenido que atravesar. ¿Cuál ha sido tu noche oscura del alma, Celso? ¿Qué es lo que a ti te ha llevado a despertar esta capacidad, que yo doy fe que es una gran capacidad de acompañamiento sin juicio, que creo que esa es el principal valor que yo le achaco a mi terapeuta, que es capaz de escuchar sin juzgar, que es capaz de dar espacio y permitir que la persona se muestre con su sombra, con su luz? ¿Qué es lo que te ha dado a ti esa capacidad? Bueno, yo he tenido varias noches oscuras. Casi siempre estas cosas vienen de la infancia. En la edad adulta también puede ocurrir, pero fundamentalmente ocurre en la infancia, y en ese sentido pues yo tuve varios vectores de estimulación en ese sentido. Bueno, por una parte, no siempre, pero sí en algunas épocas pues viví en casa situaciones complicadas. Cuando digo situaciones complicadas, pues me refiero a problemas de adicción al alcohol en familia cercana, problemas de violencia, en fin, cosas que un niño no tiene que ver. Pero quizás lo que más, el hecho que más me cambió o que más arrojó luz sobre mi identidad y dejó salir fue el proceso de integrar abusos sexuales con menos de 2 años. ¿Cómo se integra eso? Es complicado. Es complicado, pero se puede. En mi caso, bueno, pues
cuando llegué a cuando mi mente me trajo esta situación, yo ya venía de recorrer un camino bastante largo y bastante profundo. Por dar un poco de fecha, yo empecé con el tema del autoconocimiento y con las técnicas y todo esto en el año 2013. En el año 2018 pues ya me puse a saco a hacer terapia o distintos tipos de terapia. Y a finales del 2021 pues yo estaba fenomenal. O sea, había todas mis creencias limitantes, todas estas cosas que hablamos todos y tal, estaba fenomenal. Además coincidió que había un cambio profesional muy potente y todo, fantástico. Pero resulta que de repente, a raíz de una noticia familiar bastante triste, con todo a mi favor, empiezo a sentir una presión en el pecho, que yo decía que era ansiedad, que yo creía que era ansiedad. Además, yo de estas cosas sé, o creía que sabía, ¿no? Lo que siempre pensamos, y que era ansiedad, y cada vez más, y cada vez más. Y esa ansiedad empezó a transformarse en ataques de pánico, y en reactividad, y en enfadarme sin motivo, y bueno, ir cayendo en el pozo, ¿no? En la oscuridad. Y bueno, pues además pasé muchísimo miedo, porque yo ya venía de conocer prácticamente todas las corrientes de terapéuticas que hay, la mayoría de las técnicas ya las había probado, y lo que me daba mucho miedo era que yo no recordaba nada. O sea, yo no sabía, o sea, yo tenía el sufrimiento interno, pero no sabía por qué. Yo no sabía que habían abusado de mí. Yo simplemente, hubo un momento en el que empecé a sufrir, pero a sufrir, vamos, como un berraco. Además que has dicho que con 2 años. Con menos de 2 años, sí. Por lo cual no te puedes acordar. Bueno, eso si queréis lo vemos con un poquito más de profundidad. Es verdad, a ver, esto es un poquito, vamos a hablar un poquito de biología, ¿vale? A ver, lo que son recuerdos como los que entendemos todos, en los que tenemos imágenes o tenemos sonidos y demás, ¿eso cómo ocurre? Pues nosotros tenemos unos sentidos por los que percibimos el mundo. Esos sentidos recogen información que va a través de nuestro sistema nervioso, y cuando pasan por el hipocampo, ¿vale?, que es una parte del cerebro, es el hipocampo el encargado de dar una simbología y una explicación a todo eso. Uh-huh. Bien, ¿qué pasa? Que hasta depende del niño, ¿no? Pero normalmente hasta los 3-4 años el hipocampo no empieza a funcionar, con lo cual es imposible que tengas recuerdos como los que entendemos todos. Pero lo que sí existen son los recuerdos somáticos. Aunque tu cerebro no sepa lo que ha pasado, tu cuerpo sí, y lo tiene totalmente, lo graba en 4K, ya os lo digo yo, porque yo he conseguido acceder a esos recuerdos y lo guarda con una precisión y una definición que asustan. Vale, madre mía. O sea que tú has utilizado lo que sabes de tecnología para poder, que yo quiero entenderte así, ¿no? Uh-huh. Como para poder recordar eso. Bueno, a ver, he utilizado tecnología, pero en este caso, porque además era algo que estaba muy enrevesado, ahí tuvimos que recurrir a fármacos psicodélicos. Utilicé psicodélicos para poder acceder a esas memorias. Evidentemente, ojo, no estoy diciendo ni recomendando que nadie tome psicodélicos. Bueno, me imagino que fue con un... Yo lo hice con supervisión médica, con un psiquiatra que ha estado en Estados Unidos, que conoce los protocolos que hay que seguir, las normas y demás. O sea, que a nadie se le ocurra hacer esto en su casa, por favor, ¿vale? Porque es un tema bastante delicado. Pero en este caso, yo tenía el conocimiento. Yo conocía los protocolos y todo esto por curiosidad, porque me interesaba, aunque nunca lo había puesto en práctica, y realmente era la única, para mí era la frontera de la terapia, era lo único que me quedaba por probar, y tampoco tenía mucho interés. Quiero decir, yo estaba fenomenal hasta que empecé a sufrir esto. Pero bueno, la vida, la causalidad o la casualidad, os tiro más por la causalidad, pues me puso en manos de un psiquiatra que es un ángel. Desde aquí le mando mucho cariño, no voy a decir el nombre porque como tocamos temas un poquito en el límite, pues mejor no implicarlo, pero bueno, para mí fue un ángel. Y nada, a partir de utilizando fármacos en sesiones y utilizando una técnica que se llama IFS, Internal Family System, ¿vale?, pudimos acceder a esas memorias.
Y bueno, ¿cómo se integra? En respuesta a tu pregunta, pues bueno, siguiendo este proceso de IFS, que tampoco vamos a entrar mucho en detalle ahora, básicamente lo que haces es superar unas defensas, ¿vale? Tu mente te defiende de ese dolor, no quiere que accedas, o sea, el hecho de por qué lo olvidas es porque no quiere que accedas, porque duele mucho y te quiere proteger de eso. Entonces, lo primero que haces es bajar las defensas, que eso lo consigues con los psicodélicos, baja esas defensas, luego accedes al desterrado, que es el niño herido, lo que todos conocemos como el niño herido, hablas con él, te cuenta un poco la película o lo que él recuerda de la película, porque también es importante decir, y sobre todo a estas edades, que muchas veces los recuerdos están también, sobre eso se construye y se exagera. ¿Vale? El recuerdo está ahí, es lo que es, pero también hay veces que pues, se puede hacer una interpretación exagerada porque son cerebros muy sensibles, lo de los niños pequeños y demás. Entonces, una vez el niño te cuenta toda la historia, pues se puede dar el caso, como fue en mi caso, que me fundí con él y reviví todo. O sea, reviví... Ay, disculpad, bueno, no me disculpo, No, por Dios. Es algo que todavía me conmueve, pero no me disculpo por ello, no voy a pedir perdón. Entonces, pues reviví esa situación en una sesión, en regresión, bajo los efectos del fármaco. Y una vez lo revives, luego llevas a ese niño, bueno, le explicas a ese niño herido lo que ha pasado, ¿no? Y que muchas veces no se puede controlar, pero que lo intenten ahora, que mido 1,80 m y hago boxeo. Y es así, o sea, se les habla así, de que ahora ya tienen que sentirse seguros, que ya no hay ningún problema y que ya estás tú aquí para defenderle. Así le hablas tú a tu niño interior. Sí, entiendo. sí. Claro, A mí porque... cuando mi niño me dice, mira, me da miedo que nos peguen, porque eso lo tengo ahí dentro. Lo que le digo, y siempre se sonríe, es que lo intenten. ¿Y te has sentido, porque yo imagino, no sé si ha sido tu caso o no, yo desgraciadamente conozco a bastante gente, sobre todo de niños, siempre en entornos familiares, de amistades, que es cuando creo que más se abusa de los niños. ¿Tú has destapado eso en la familia o en el entorno y te has sentido en algún momento juzgado por las personas con las que lo has compartido? Bien, bueno, interesante. Recuerda que puedes entrar hasta donde quieras. Claro. Sí, no, lo sé. A ver, lo primero, mi abusadora, porque fue una mujer, no era familia, era una niñera. Bien. Yo supe que era una niñera, no porque eso lo recordase, porque no tenía la capacidad de recordar su cara, sino porque cuando se lo conté a un familiar cercano, cuando le dije, creo que han abusado de mí cuando era pequeño, su pregunta no fue cómo, fue quién. Porque de mí también, y demás. Wow. Claro, es que cuando te pones a hablar y te abres a esto, a contar estas cosas, empiezan a salir. ¿Sabes? Sí, o sea, es alucinante. Y cómo cubrimos a las personas que hacen eso, o sea, no lo entiendo, y cómo en algunas personas que yo conozco se condena a la víctima, pero a la otra persona se le protege, se te calla, No es el caso, porque en nuestro caso, como éramos todos pequeños, muy pequeños, yo era tan pequeño que no tenía capacidad ni de recordarlo. Pero sí que hubo otros familiares que eran un poquito más mayores y que sí lo recordaban, pero nunca lo dijeron. Nunca lo dijeron. Y ya una vez que has encontrado que realmente te abusaron y demás, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se continúa para curar esa herida? Pues es eso, lo que decía, una vez ya te has integrado, te has fundido con el niño herido. En este proceso IFS que decía, hay otros procesos, pero en este, pues llevas al niño a un lugar seguro, que tú sientes seguro. Sabéis que todos tenemos recuerdos de cuando somos niños, de sitios en los que nos sentíamos seguros. Pues básicamente es recordar un sitio así y llevarlo allí. Y de vez en cuando irlo a visitar y ver si sigue sonriendo o no. Bien. A raíz de eso fue una sesión, bueno, fueron varias sesiones psicodélicas, pero esa ya fue la última, la de integración, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues bueno, yo me quedé en carne viva, o sea, emocionalmente me quedé en carne viva, y durante las siguientes semanas, pues se produjo un recableo, se recableó todo mi cerebro. De hecho, esto fue en febrero y todavía hay algunos cables que siguen ahí haciendo conexiones. Y nada, y desde entonces, pues mi vida interior ha evolucionado mucho. Hay una parte del proceso que no hemos nombrado explícitamente,
bueno, en ese encuentro con el exiliado, que es ese niño herido, a veces nos topamos con los que en ese ámbito psicoterapéutico se conocen como los protectores. Efectivamente. Sí. Esas partes de ti que están tratando a toda costa de no conectar con herida tan profunda. Exacto. ¿Cuántas veces en la consulta nos llegan personas que se pelean con esa parte suya que les lleva a comer, o que les lleva a fumar, o que les lleva a las compras compulsivas, y que precisamente lo que hacen con ellas es condenarlas, tratar de repudiarlas, sin ser conscientes de que mientras están ahí se están alejando de ese proceso sanador, porque hasta que no te ganas al protector no se te abre el camino para encontrarte con la parte herida. Veo que te conoces muy bien el tema. Tengo un buen maestro. Hablemos de eso. ¿Cuál es la función de los protectores y de qué manera pueden aparecer los protectores en nuestra vida? Vale, bueno, pues los protectores son eso, nuestras defensas, son los que se encargan de protegernos de ese dolor tan inmenso. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues al final esa es la personalidad, es el ego. ¿Vale? Todas las personas, el 100% de las personas, nuestra personalidad viene moldeada por el trauma. Lo que pasa es que aquí tenemos que diferenciar entre lo que es un trauma con T mayúscula, claro, que es por ejemplo el caso del abuso, exacto, y los traumas con T minúscula, que es lo típico de pues que te ves a muchos papás, pobrecitos, no lo saben hacer lo mejor, diciéndole a los niños, eres malo, te portas muy mal, hay que ver qué malo eres. No, y eso al final son creencias, instalas en el niño creencias limitantes. Sí, que no hace falta que sea tampoco un trauma como lo que estamos hablando, así que cualquier cosa, sí que es verdad que... Eso es lo que moldea la personalidad. Sí. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos? Pues los seres humanos lo que hacemos es desarrollar personalidades que nos ayudan a sobrevivir en ese momento. ¿Qué es sobrevivir? Para un niño sobrevivir es que le quieran. A su padre y su madre o sus cuidadores principales, el niño tiene que sentir que le quieren. O sea, es una necesidad igual que comer o que beber, o que es una necesidad fisiológica sentirse amado. Entonces, cuando el niño, y para eso somos máquinas perfectas, somos radares perfectos de las emociones, cuando el niño siente de alguna manera que no es amado, que es rechazado, que no es validado, hay una frase que me encanta que dice, prefiere destruirse a sí y romperse a sí mismo que enfrentarse. Incluso aislarse, ¿no? Incluso sí, bueno, eso protegerse son estrategias. O sea, hay gente que se aísla, hay gente que al contrario, que lo que hace para llamar la atención pues es portarse mal, porque es como han aprendido que obtienen atención. Hay gente que evita el conflicto porque sabe que si se quita, porque él de pequeño entendió que cuando se quitaba de en medio pues se ahorraba los problemas y a lo mejor la bronca se le llevaba el hermano o la madre o quien fuese, ¿no? Al final son estrategias de supervivencia. Y Celso, ¿tú consideras que es bueno cuando uno ya, no sé cómo explicarlo, ¿no? Cuando uno ya sabe esa información o cuando uno la recuerda, o incluso hay que son más mayores, ¿no? ¿Tú crees que es bueno que eso se hable, que se cuente al mundo o está dentro del derecho tuyo a tenerlo ahí, no compartirlo ni contárselo a tu entorno? A ver, es que bueno o malo en términos absolutos es un tema complicado. Yo lo que yo he aprendido es que esto se sana dándole atención. O sea, un niño que es lo que necesita atención. Y en nuestra estructura psicológica lo que tenemos son niños pequeños, ¿vale? Son personalidades muy simples, esto lo explica perfectamente el sistema de familia interna. Y eso se cura dándole atención a esos niños. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Que da mucho miedo, muchísimo miedo. Y no somos quien para juzgar a las personas que prefieren no afrontarlo. En mi familia, por ejemplo, con todo este tema del abuso, como hemos sido varios, pues algunos sí hemos decidido integrarlo pues, a través de distintas formas. Hay muchas formas de hacerlo, cada uno ha elegido su camino, pero también hay gente que ha decidido enterrarlo. ¿Y compartirlo, por ejemplo, con los hijos, con los hermanos, con los amigos? ¿Crees que es sano para la persona? Depende, eso depende. Porque depende, o sea, antes decía, esto era una cosa muy importante, y es que tú cuando te abres tienes que sentirte seguro o tienes que sentir la seguridad de que no te van a juzgar. Claro. Porque si tú crees que te van a juzgar, no te vas a abrir. Claro. Entonces depende de quién se lo cuentes. Hay gente, y ojo, esto no es ni bueno ni malo, ni son ni buenas ni malas personas, lo hacen lo mejor que pueden, como pueden. A mí me han juzgado cuando lo he contado en algunas ocasiones.
¿vale? En muchos casos he obtenido empatía, pero en otros muchos casos he obtenido juicio. Claro, yo llegaba a escuchar, pero ¿cuándo vas a pasar página, no? A una persona que lo ha vivido, ¿no? ¿Cuándo vas a pasar página? Eso ya ha pasado. Bueno. Qué fácil es para el que no lo ha vivido. Para el que no lo ha sentido. Esa frase. Bueno, que pesa tanto, ¿eh? Bueno, para el que no lo ha vivido o para el que no lo quiere afrontar. O el que no lo quiere afrontar. Porque a mí eso me lo ha dicho gente que me consta. Exacto. Que tiene traumas similares. Sí, es verdad. Bueno, vamos a dejar aquí un momentito a nuestros patrocinadores, que con la que está cayendo bien que se merecen este espacio. Escuchen ustedes sus consejos, que también les va a venir bien, y no se vayan, por favor, porque nos queda todavía mucho programa por delante y tenemos que exprimir aún mucho jugo de este hombre. Hasta ahora. Onda Capital 95.1 FM. El espacio terapéutico y formativo de Esteban Vázquez te ofrece un lugar para superar tus problemas de relación, falta de autoestima, apatía, depresión, estrés o ansiedad, además de coaching psicoemocional para desarrollar tu mejor versión. Estamos en calle Arquitectura, Torre 6, planta 10, módulos 5 y 6, en el teléfono 633-650628. Más información en soyestebanvázquez.com. ¿Sientes incertidumbre sobre tu presente? ¿Quieres descubrir qué te depara el futuro en el amor y la economía? Carmela Tarotista te guía con sabiduría y claridad. Tarot terapéutico, porque el futuro no se adivina, se construye. Pide cita con Carmela en el 635-760-730 y descubre lo que el destino tiene para ti. Hey tú, ¿a qué esperas? Aún estás a tiempo. Crea tu vídeo publicitario corporativo con Will the Arts y haz crecer tu negocio. Llama o manda un WhatsApp al 722 61 50 54 o visita productorapublicidad.es y graba tu spot publicitario al mejor precio. Porque en Will the Arts, déjanos reinventar para ti. Vernos. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Pues 30 minutos pasan de las 9 de la noche, de las 8 en Canarias, y como siempre decimos en este momento del programa, queremos enviar un abrazo enorme a todas las personas que nos escuchan de día cuando aquí es de noche. Aquellas personas que se descargan nuestro programa desde la plataforma iVoox y que nos consta que lo hacen más allá del Atlántico y muy al este, también hasta en Rusia.
hay gente que se descarga nuestro programa. A todos vosotros que hacéis que la alarma de este despertador se escuche desde tan lejos, muchísimas gracias. Queremos mandar un saludo muy fuerte a Germán, que además hoy nos dice que quiere felicitar a su sobrino Lucas, que hoy cumple 14 años. Así es que desde aquí, Lucas, muchas felicidades y que los mejores momentos de tu vida empiecen ahora. Seguimos hablando con Celso Delgado, terapeuta humanista, mi terapeuta, que nos está dando un despliegue hoy aquí de emociones, sentimientos y también conceptos necesarios que tenemos que asimilar. Y para continuar con la entrevista, Celso, me gustaría preguntarte si, además de sentir esa liberación emocional, de sentir que uno ha resuelto algo que estaba abierto, físicamente se notan también cambios. Aquello que se conoce como los trastornos o enfermedades psicosomáticas, ¿se puede ver en el cuerpo también esa resolución del conflicto? Totalmente. De hecho, te cuento un par de cosas. Bueno, yo lo primero que valoro, o sea, lo que más valoro de la integración del trauma del abuso es la regulación emocional. O sea, yo ahora sé que antes me desbordaba con cualquier cosa, mi reacción emocional era desbordante, o sea, era una cosa, o sea, cualquier toquecito para mí era como 60 camiones de bomberos yendo a apagar el coloso en llamas, ¿no? Y después de integrar el trauma, pues ya regulo normal, pues me dan un toque y es como una notificación del móvil, uy, mira, un toque. Entonces yo eso, o sea, eso para mí es la libertad total y absoluta, porque eso te genera un sufrimiento intenso, y el haber regulado, o sea, el haber adquirido la capacidad de regular mucho más suavemente las emociones, vamos, para mí es un regalo del cielo. Eso es lo primero, que es lo que yo más valoro. Pero luego, yo también soy mucho de datos, como buen tecnólogo, pues a mí al final lo que me gustan son los datos, y siempre busco datos que para ver si coinciden con mi percepción subjetiva, porque al final lo mío es un conjunto de juicios a base de mis percepciones. Y en ese sentido, bueno, pues como ya te he enseñado, que tú lo has visto, por ejemplo, se puede ver en la frecuencia cardíaca en reposo. Si yo os enseño, él lo ha visto, yo a él se lo he enseñado, si yo os enseño mi histórico del último año de la frecuencia cardíaca en reposo, se ve exactamente dónde, o sea, que tengo un nivel, porque puede ser, me lo invento, no recuerdo bien, 70 o 75 pulsaciones por minuto. Cuando desbloqueo los recuerdos, además, o sea, es al día, se me disparan las pulsaciones. Cuando lo integro el primero, porque fueron varias situaciones de abuso, cuando integro el primero, se ve una bajada. Cuando recuerdo el segundo, accedo al segundo abuso, vuelve a subir, y cuando lo integro ya, baja hasta, vamos, ahora soy casi Miguel Indurain. Tengo un corazón, estoy en 60 y tantas pulsaciones por minuto. Eso por una parte. Y luego después también hay otro elemento del corazón que es indicativo del estrés, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Este tema además es muy interesante porque es el que te dice cuando te pones en modo defensa, en modo automático, en piloto automático, ¿vale? Y este índice, pues si lo sabes interpretar y tienes un poco de histórico tuyo, pues puedes saber cuándo tienes activo el sistema simpático, que es el de huida, lucha, que es el más antipático. Exacto. Sabes si tienes activado fundamentalmente, principalmente el subsistema nervioso simpático, o el parasimpático, que es el que tenemos cuando estamos en calma. Lo normal, cuando estás en el curro y estas cosas, o con los amigos, es que estés en un estado intermedio, que tengas un poquito, o sea, tengas parte de los dos sistemas activos. Pero cuando te vas del todo al simpático, que es el de alerta o lucha, pues ahí hay que actuar, porque el cuerpo está generando cortisol a saco, y eso no es nada bueno. Eso es muy malo para muchas cosas. Y además engorda. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, Ay, perdona. No pasa nada. Siempre me pasa igual. ¿Me interrumpí yo? Venga. Yo te quería preguntar, ¿cuál de importante ha sido para ti el curarte, el quitarte ese daño de pequeño, esa ira, para realmente ahora, como terapeuta, acompañar a tus pacientes, al estar con ellos, entenderlos más, guiarlos, porque al final también tú lo has sufrido, ¿no? Has tenido tu proceso. Uh-huh. A ver, dices que cómo me ha ayudado, ¿no? Como... Claro, me imagino que todo ese camino tuyo te ha servido ahora para acompañar a tus pacientes
Claro. con una mayor sabiduría también, ¿no? Claro, sí, totalmente. A ver, al final las personas tenemos un número limitado de emociones, de reacciones y de situaciones que se pueden dar. ¿Qué es lo que he aprendido yo? Que integrando mis traumas, integrando mis heridas, cada vez he ido elevando el nivel de conciencia. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Vale? Pues, por ejemplo, yo he desarrollado la capacidad de leer las microexpresiones de la gente. ¿Vale? Yo, no es que ahora esté con todo el mundo y sea el mentalista, y no, eso no. Pero que, por ejemplo, cuando estoy con alguien haciendo un proceso de acompañamiento, me resulta muy útil cuando estamos hablando, pues verle microexpresiones que son reacciones que trata de ocultar el inconsciente. Pues me ayuda mucho para saber por dónde vamos, si tengo que seguir por ahí o mejor evitarlo o demás. Entonces, por ejemplo, en eso ayuda un montón. Al elevar el nivel de conciencia, desarrolla la capacidad de ver las heridas que tú has sanado en los demás. Yo solo necesito media hora con alguien para imaginarme si ha sufrido abuso, si ha tenido violencia, si ha sufrido humillaciones. Una charlita tranquila, sin tampoco entrar en mucha historia, simplemente viendo cómo reacciona ante ciertos temas, me da muchísima información. Claro. La pregunta que yo te iba a hacer Ahora te voy a dejar. es porque estoy como un poco perdida, Sí. entonces necesito que me ubique, ¿vale? Sí. Porque ahora me vienen personas, ¿vale?, que yo conozco que han vivido esas situaciones. Ajá. Y, por ejemplo, una persona que conozco que ha vivido abusos reiterados y cuando ha llegado a la edad adulta, tiene una vida sana, a la vida adulta enferma, además enfermo grave. Yo te pregunto, ¿esa persona puede con ese tipo de terapias sanar lo que su cuerpo físico, porque yo creo que va por ahí, ¿no? El que haya enfermado por ahí. Yo te pongo, a ver, yo cada día, yo siempre he sido muy escéptico, como buena mente científica, yo siempre trato de apoyarlo todo en datos o en elementos objetivos. Cada vez dejo fluir más, porque cada vez estoy más convencido de que todas las enfermedades que no son externas, de origen externo, como puede ser una infección o cualquier cosa de estas, lo que son las enfermedades pues, del tipo autoinmune y estas cosas, yo creo que son todas somáticas. En mi caso, por ejemplo, en mi familia, por parte de mi padre, es muy común que los que tenemos sobrepeso al final acabemos desarrollando diabetes de tipo 2. Yo, en todo este fregado, cuando empecé a sentir los ataques de pánico, pues yo que ya estoy de por sí hermoso, empecé a comer más, puse muchos kilos y desarrollé diabetes de tipo 2. Vaya. ¿Vale? Integrando el trauma, no es solo integrar el trauma y que todo se arregle, sino que al integrar el trauma cambiaron también hábitos de vida. Y a partir de ahí, pues yo ya no soy diabético de tipo 2. Me han retirado la medicación hace 3 meses. Wow. Y de hecho el médico flipaba, dice, mira, no sé qué estás haciendo, pero esto no es pero lo continúa. normal. Sí, no sé lo que estás haciendo, pero sigue. Claro, porque, y te vamos a tomar como ejemplo, o sea, te queremos tomar, o sea, me dije en aquel momento, no sé, cuando vaya la próxima revisión sí que seguirán con la idea, que me querían que contase mi experiencia, porque hay mucha gente con diabetes de tipo 2 que por no cuidarse pues se están haciendo mucho daño, pero claro, lo que no sabe la medicina actual o lo que no tiene en cuenta es que normalmente eso pues requiere de un trabajo de acompañamiento, porque esa diabetes es fruto de comer y esa hambre suele ser hambre emocional y suele ser por una carencia, y lo suyo es trabajarla. Eso es lo más gordo, pero también, por ejemplo, a mí me salían con el estrés muchos eczemas de contacto, ¿vale? Y conforme he ido integrando traumas se me han ido desapareciendo. Ahora me sale una leve de vez en cuando estoy muy estresado, pero la centésima parte de lo que me salía. Así que sí, totalmente ayuda a sanar. Pero tú Un momento. Sí. Celso, es que se nos va el tiempo y Sí. quiero que nos centremos en algo importante, que es tu modelo como terapeuta, como acompañante. Entonces, si tú tuvieras que decir los pilares en los que sustentas tu modelo de trabajo terapéutico, ¿cuáles dirías tú que son esos pilares en los que se sustenta tu modelo, tu función, tu manera de acompañar? Vale. El pilar fundamental, y además estoy convencido de que no es solo de mi modelo, y digo modelo entre comillas porque yo dejo fluir mucho y no lo tengo excesivamente estructurado, pero
pero es o sea, lo principal es el vínculo entre el paciente y el terapeuta, o el acompañante y el acompañado, como queráis llamarlo. Eso es lo fundamental. Además lo has dicho tú has dado con la clave, el que el paciente o el acompañado no se sienta juzgado y sienta que es un espacio seguro, eso es lo más importante. Y además hay muchos estudios que así lo confirman. Luego, sí que es verdad que yo tengo ahí una cajita de herramientas que está bastante chula, ¿vale? Esto es fruto de todos los cursos que he hecho, también de mis mentores. Yo tengo dos mentores fantásticos. La vida al principio me lo puso complicado, pero luego la verdad que me puso mucha ayuda para salir adelante. Y en ese sentido estoy muy agradecido. Entonces, bueno, pues tiene una caja de herramientas en la que siempre que hay un vínculo potente, yo clasifico mi caja de herramientas en dos partes, ¿vale? La primera, y permitidme una analogía, la primera te ayuda a limpiar las tuberías, es como el frenador, te quita los síntomas. Y está muy bien cuando empiezas un proceso, porque normalmente cuando alguien empieza un proceso es que está sufriendo muchísimo. Entonces, esas cajitas de frenador están muy bien porque sienten alivio muy rápido. ¿Vale? Desde la primera sesión tú puedes sentir mucho alivio. Y eso está muy bien. Porque al final lo que queremos, o sea, la gente las personas que vamos por este camino, lo que queremos es no sufrir. Entonces, esas cajitas de herramientas que te permiten en muy poco tiempo cambiar las sensaciones que está teniendo una persona, eso llena muchísimo, porque de hecho yo muchas veces con mi mujer, la pobre que con esto es mi soporte en muchísimas cosas, cuando me cuenta que alguien está así un poco fastidiado, digo, cariño, sabes que eso se soluciona en 20 minutos, ya, pero tú sabes que le da mucho miedo, ya, bueno, tú sabes que yo estoy aquí, tengo la puerta abierta cuando alguien quiera aliviarse, ¿no? Entonces, esas son una parte. ¿Cuál es la limitación que tienen? Pues que esas, en el momento en el que dejas de practicarlas, vuelves a lo anterior y vuelves otra vez a sufrir. Es como el gimnasio, tienes que ir para estar musculoso. Y luego y ahí entra la metodología IFS, pero bueno, hay otras corrientes también que trabajan así, que van a la raíz del problema, ¿vale? Una cosa es las que son cajitas las que te quitan los síntomas, sobre todo es de la corriente cognitivo-conductual, ¿vale? A través de unas técnicas tú afloras un comportamiento, tomas conciencia de él, notas observas cómo te sientes y a partir de ahí pues eliges cómo actuar la próxima vez que te sientas así y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Que yo lo que he probado es que eso, cuando dejas de practicarlo, deja de tener efecto. Y luego están las que van al meollo del asunto, como puede ser un proceso de IFS, de Sistema de Familia Interna, que ahí sí vas a la raíz del problema, ahí sí vas a sanar la herida. Y es lo que hablamos antes de integrar, lo que conté en mi experiencia de superar a los protectores, bueno, hacerte colega suyo, más bien ganártelos, luego fundirte con el niño y demás, ¿no? Entonces ahí es donde yo he visto que realmente se han producido tanto en mí como en otras personas un cambio profundo y duradero. Y ahí hay un punto que creo que también a lo mejor se nos ha escapado, que yo creo que es muy importante, que es el perdón. Ah, por supuesto. Por supuestísimo, eso es fundamental. Pero además, y esto hay gente que le resulta controvertido. Lo primero de todo no es perdonar a los demás. Ya. Lo primero de todo es pedir perdón tú por lo que te has permitido hacer. Desde la herida. Desde la herida, cogiendo como excusa la herida. Ya. Ojito. Yo eso no lo entendí, ¿eh? Sí, es muy heavy. Sí, ¿vale? Victimizarte. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate, tu madre es una persona, y esto pasa muchísimo, ¿vale? Que te machaca mucho, ¿vale? Y hay que ver, y que no te arreglas, y que fea estás, y que has puesto 5 kilos, ¿vale? Entonces, a ti eso, ¿qué efecto puede causar en ti? Claro, termina la autoestima. Exacto, ¿vale? Entonces,
tú puedes tener muchas reacciones. El micro, Celso, el micro, Sí, que está diciendo algo muy interesante y queremos escuchar. Tú puedes tener muchos tipos de reacciones, pero a lo mejor una de esas reacciones es irte con otra persona y decir, hay que ver mi madre, qué mala es, que me tiene, no sé cuánto, qué patatín, hay que ver la paliza que me da, es que me está martirizando porque qué mala persona es, porque qué mala, qué egoísta, ¿no? Una pregunta, ¿eso tú crees que te enriquece o te empobrece? Te empobrece. Pues si quieres quitarte eso, pide perdón Claro. por haberte permitido hacer eso. Porque te estás haciendo daño a ti. El rencor es un veneno que te bebes tú para que se muera el otro. Tú pides perdón, no estás justificando al otro, no estás diciendo que no tiene importancia, lo que estás diciendo es quiero soltar esto quiero soltar este sufrimiento y quiero seguir adelante. ¿Y cómo haces para que eso no te afecte entonces? ¿Cómo? ¿Cómo haces para que la persona que tienes enfrente no tenga ese poder de herirte? Es que no tiene ese poder se lo das tú. Y cuando tú sanas, ya no tiene ese poder. Te podría contar yo un montón de situaciones en las que a mí, porque yo hace años entraba muchísimo al trapo como un toro de Miura en todo, ¿vale? Y había gente que me ha llegado años después y me ha dicho, tío, ¿qué estás haciendo? Cuéntamelo que yo también quiero hacerlo. ¿Vale? Entonces el poder no lo tiene la otra persona, el poder se lo estás dando tú. Nos quedan 3 minutos. No me lo puedo Ya creer. sabes por qué te dije que tienes que venir en otra ocasión. Y me gustaría que, pues eso, una pregunta breve, porque tenemos 3 minutos, que cada una de vosotras... sí, pero sí, me dice la técnica, nos quedan 7, sí, pero yo también necesito mi tiempo. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a oír lo que opina el personal, que diría Umbral. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando la entrevista, pues eso, 3 minutitos. Una pregunta muy 4 minutitos. breve, venga. Pues yo, por ejemplo, yo soy mamá, tengo una niña de 11 años, ¿qué no le debería de faltar a mi hija? ¿Qué valores yo le tendría que inculcar? Importantes que ningún padre creo que debería de olvidarse. Yo creo que lo fundamental es que tu hija se sienta amada incondicionalmente. ¿Eso quiere decir que nunca le vas a levantar la voz o que nunca vas a meter la pata? No, eso es imposible. Incluso yo que llevo años, todavía algunas veces, pues patino, ¿vale? Yo cuando hablaba, y esto te voy a decir lo que me dijo a mí mi terapeuta, cuando yo le contaba, pero es que fíjate con todo lo que llevo hecho, con lo que tú sabes lo que yo he trabajado y no soy capaz de terminar esto. Y dice, ¿pero qué haces después? Y digo, pues después le explico que me he equivocado y le pido perdón. Y dice, mira, eso tiene un valor casi más que no ocurra. Así que consejo para todos, cuando metáis la pata con vuestro hijo o vuestra hija, no tengáis ningún problema en mostraros vulnerables y pedirles perdón. Total. Lo van a agradecer el resto de su vida. Muchas gracias. Wow. Bueno, José Manuel nos dice que vuelvas pronto, Cuando porque queráis. creo que hay mucha gente que necesita... Y Rosario y Pablo también han manifestado. Y bueno, y si hay una persona que ha vivido todo eso y que te necesita, ¿dónde te busca? Uy, buena pregunta, porque es que yo no sabía cómo hacerte esa pregunta, pero para eso está Super Sara, porque ella es la que hace las preguntas que hay que hacer. A ver, tú sabes que yo tengo un oficio que es al que me dedico y con el que me gano la vida, y esto pues es un por poco... por ahora, pero que esto es un tema que me viene, normalmente es el boca a boca, el que alguien conocido me llama, oye, ¿le puedo pasar tu número a esta persona? ¿Qué le pasa? Sí, pásaselo, sin problema. Y funcionamos un poco así. Pero bueno, sí. Como aquí no se pueden dar números de teléfono, no sé si tienes alguna página o tienes algún perfil o algo que quieras dar. Si no, lo que por supuesto pueden hacer es ponerse en contacto con... Bueno, mira, lo más fácil es que me busquen en LinkedIn como Celso Delgado Rodríguez y me manden un mensaje privado. Ahí está. Maravilloso. Vale. Y si no, pues se pueden poner en contacto con los canales del programa, que nosotros automáticamente le desviamos a... Esteban sabe dónde vivo. Sí, querido, ha sido un placer, ha sido un honor, muchísimas pero gracias. sobre todo ha sido una experiencia tenerte aquí. Y como nos están aclamando, tienes que volver. Pues por nada, favor. Tienes que volver. Pues yo encantado de volver. A mí compartir esto me llena porque tengo la certeza de que ayuda.
Y si yo sufro un montón y he podido aliviar ese sufrimiento, pues me gustaría también que sirviese para los demás, ya que he pasado por lo que he pasado, que sirva para más gente. Así que tanto aquí de vuelta como si alguien necesita charlar un poquito, yo le esperaré con los brazos abiertos y encantado de poder acompañar. Gracias por tu generosidad aquí y fuera de aquí. Muchas gracias, Celso. Bueno, ¿cuánto tenemos, querida? Ya ves, 4 minutitos. Arabi, que no le hemos saludado hoy, que es nuestra técnico y a la que queremos un montón. A modo de titular, ¿con qué os quedáis de esta entrevista que hemos tenido hoy? Es que no me puedo quedar con una cosa sola. Porque me quedo con él. No, porque me ha removido mucho, porque al final cuando nos reunimos y hablamos, a la mayoría de las personas le ha pasado algo en su infancia. Entonces yo el mensaje que digo es que protejamos a nuestros hijos cuando son tan pequeños, pero protejamos porque lo más sagrado que tenemos en el mundo son los niños. O sea, yo no creo que haya una riqueza mayor en el planeta que los niños. Entonces protejámosla y sobre todo démosle la confianza, la libertad de que puedan contarnos las cosas y que nunca se sientan juzgados por nosotros como padres. Pero no solamente protejamos a nuestros hijos, protejamos a todos los niños que tengamos alrededor. Total. Solamente, es que tengo un poquito el cuerpo removido hoy. Muy bien, de eso se trata. Yo me uno a las palabras tuyas, Sara, por supuesto. Y yo me quedo por si alguien nos está escuchando, que no tengan miedo y que busquen ayuda, por supuesto. Que hay muchísima gente con esta humanidad que les pueden echar una mano, seguro. Pues querida, los 2 pilares en los que se sustenta este programa, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Yo no. Tú no estás con nosotros, bueno, pero estás en cuerpo, en alma, en cuerpo no, en alma, estarás ese día. Y ahora llega ese momento en el que nuestra técnico pone la sintonía de despedida y tú y yo nos quedamos un ratito para despedirnos del programa. Si hay algo que nos queda claro después de la experiencia que hemos tenido aquí en este estudio, es que aquello que no eres capaz de decir es lo que más necesitas decir, y aquello que más te duele, aquello que más te hace rabiar, aquello que más rechazas, es lo que más necesita tu abrazo. Por eso, si quieres, en esta semanita, saca un ratito para tomarte un café contigo y trata de buscar a esas partes tuyas que hasta ahora pensabas que te jodían, pero que a partir de hoy sabes que están tratando de protegerte de algo. Con este mensaje te dejo, esperando que el miércoles que viene seáis todos los que habéis sido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.